Hola a todos, comenzamos aquí una nueva unidad. En este caso vamos a hablar sobre el sector terciario. En nuestro primer vídeo, vamos a hacer una pequeña introducción al tema y vamos a hablar sobre todo del comercio. ¡Comenzamos! Bien, como decimos, vamos a comenzar hablando sobre qué es el sector terciario. Entonces, podríamos decir que el sector terciario es aquel sector económico que incluye las actividades que no se dedican a producir bienes, sino a prestar servicios. Servicios como el transporte, comercio, turismo, sanidad, educación, etc. En los países desarrollados, las actividades relacionadas con el sector terciario son las que emplean a más trabajadores. Eso lo podemos ver en el mapa, como efectivamente los países más desarrollados son los que tienen un mayor número de empleados dedicados a las actividades, como decimos, del sector terciario. Los servicios los vamos a poder clasificar atendiendo a distintos aspectos. Si nos fijamos en quién gestiona los servicios, tendríamos los servicios públicos, que los gestiona lógicamente el Estado, los ayuntamientos, las comunidades, etc. Su función es social, es decir, que va a intentar satisfacer las necesidades básicas de la población y va a fijarse más en eso que en intentar sacar un rendimiento económico. Aquí vamos a incluir servicios como la sanidad, la educación, el orden público, etc. Se incluyen aquí también actividades que no son rentables para el sector privado, es decir, necesita unas grandes inversiones y, como decimos, no serían rentables, como por ejemplo el abastecimiento de agua, el transporte ferroviario, etc. Por otro lado, tendríamos los servicios privados, que son aquellos que ofrecen empresas particulares. Estos servicios ofrecen asistencia, pero también buscan obtener beneficios. Y aquí incluiríamos también servicios de ocio, sanidad, educación, es decir, podemos tener servicios que sean tanto públicos como privados. Según la función que desempeñen los servicios, vamos a tener distintos grupos. Vamos a verlos rápidamente porque la mayoría son muy lógicos a lo que se dedica y no podemos pararnos mucho. Tenemos los servicios sociales que atienden, como ya hemos comentado hace un momento, a las demandas de la sociedad, y ahí tendremos la educación, sanidad, etc. Servicios administrativos que se encargan de gestionar y tramitar documentos tanto públicos como privados. Servicios financieros que van a realizar operaciones monetarias. Custodia, es decir, tener el dinero en un sitio, realizar préstamos, etc. De eso se van a encargar los bancos y las cajas de ahorro. Servicios culturales, que van a ocuparse de los museos, exposiciones, cine, etc. También existirán servicios personales y servicios a la empresa, y ahí tendríamos actividades como las que realizan los abogados, arquitectos, electricistas, peluqueros, etc. Servicios de información y comunicación, que serán las actividades encargadas de transmitir la información y la opinión, y ahí tendríamos a la radio, la televisión, internet, el correo. También habría servicios comerciales que incluyen todas las formas de comercio. También servicios de transporte que se van a dedicar al traslado tanto de personas como de mercancías, y servicios de ocio y turismo que van a dedicarse a todas las actividades relacionadas con la diversión y el descanso. Bien, pues ahora vamos a hablar del comercio, que es una de las actividades principales del sector terciario. El comercio va a incluir a todas las actividades relacionadas con la compra y la venta, tanto de productos como de servicios. En primer lugar, vamos a hablar del comercio interior. El comercio interior es aquel que se desarrolla dentro de un país y se realiza para abastecer de bienes a sus habitantes. Los tipos de comercio interior son los siguientes. Por un lado tendríamos la venta al por mayor, o también conocido como comercio mayorista, en el que van a existir unas empresas que van a comprar grandes cantidades de productos, de mercancía, a los productores. Este comercio al por mayor se va a dedicar a revenderla a los pequeños comerciantes. Este tipo de comercio se va a realizar normalmente en los mercados centrales. Tendríamos por otro lado la venta al por menor o comercio minorista, en la que vamos a tener empresas que van a comprar productos a los mayoristas y los van a revender a los consumidores. Es decir, vemos ahí productor, mayorista, minorista y consumidor, y nuestro producto va a realizar este camino hasta que llegue al consumidor. Lógicamente, cada vez que pasa de un elemento a otro, de productor a mayorista, de mayorista a minorista y de minorista a consumidor, el producto se irá encareciendo. Bien, vamos a ver cuáles son las formas del comercio interior. Tenemos el pequeño comercio o comercio tradicional, que normalmente este comercio se produce en lugares de reducidas dimensiones, con uno o varios dependientes que venden los productos directamente al consumidor.
Y estos comercios suelen estar especializados. Vamos a tener, por ejemplo, zapaterías, pescaderías, ferreterías, librerías, tiendas de cómic, etc. También vamos a tener grandes superficies. Y aquí dentro de las grandes superficies vamos a tener distintos tipos. En primer lugar tendríamos los supermercados, que tienen normalmente un tamaño medio y donde se venden en general alimentos y bebidas. Estos supermercados son autoservicio o mixto, es decir, la persona coge el producto y lo lleva a la caja. No hay nadie que se lo venda directamente. También tendríamos los hipermercados, que son parecidos a los supermercados, pero no exactamente iguales. ¿Por qué? Porque son de mayor tamaño, se venden artículos diversos, no solo alimentos y bebidas. Podemos encontrar ropa, electrodomésticos, además de, como hemos dicho, de alimentos y bebidas. Y también son de autoservicio o mixto. Por otro lado, también tendríamos los grandes almacenes, que son de gran tamaño, y aquí vamos a encontrar todo tipo de bienes, pero clasificados en departamentos especializados. Y aquí vamos a tener a dependientes que atienden directamente a los consumidores. Aquí ya no es autoservicio. También tendríamos el centro comercial, que es un complejo de grandes dimensiones, muy grande, en el que vamos a encontrar distintas tiendas especializadas agrupadas. También suele incluir locales de ocio, como por ejemplo restaurantes, cines, gimnasios. Y suelen incluir también un gran almacén o un hipermercado. También en el comercio interior vamos a encontrar la venta por correo, por teléfono o por internet. Aquí el comprador va a seleccionar el producto a través de un catálogo o de una página web y luego lo recibe en casa a través del correo o a través de una empresa de mensajería. Hay que destacar que algunas grandes superficies, supermercados o hipermercados permiten actualmente la compra a través de internet. Y también existen los mercadillos, que es una variedad de comercio ambulante donde los comerciantes exponen sus artículos en determinadas calles periódicamente, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Y en este tipo de mercadillos se pueden ofrecer productos diversos o estar especializados. Puede haber mercadillos de artesanía, mercadillos de libros, mercadillos de objetos de segunda mano, etc. Vamos a hablar ahora sobre el comercio exterior. El comercio exterior es el intercambio de productos y servicios entre distintos países. Aquí vamos a incluir la importación, es decir, la compra de productos y servicios a un país extranjero y, lógicamente, la exportación, que es la venta de productos y servicios a un país extranjero. Relacionado con esto vamos a hablar de la balanza comercial. La balanza comercial refleja la importación y la exportación de productos que realiza un país. El saldo de esta balanza comercial puede ser, por un lado, positiva, cuando tenemos más exportaciones que importaciones, por lo tanto entra más dinero del que sale. Puede ser negativa cuando ocurre lo contrario, es decir, se importan más productos que lo que se exporta, por lo tanto se va a perder dinero. Y puede existir una balanza equilibrada, que tanto la exportación como la importación son iguales. Normalmente lo que se busca es conseguir una balanza comercial o bien positiva o equilibrada. Relacionado con esto, habría que hablar de la balanza de pago, ya que la balanza de pago incluye la balanza comercial, pero también los intercambios de capital entre países. Así que aquí se incluyen los ingresos, por ejemplo, derivados del turismo o el dinero enviado por los emigrantes. Un país puede tener una balanza comercial negativa, pero una balanza de pagos equilibrada o incluso positiva debido a los intercambios de capital. Bien, vamos a ir terminando y vamos a hablar sobre la distribución geográfica del comercio exterior. El comercio exterior, lógicamente, variará de unos países a otros según su nivel de desarrollo. Así vamos a encontrar que, por ejemplo, los países industrializados van a exportar productos industriales, pero van a importar materias primas. Y en este tipo de países pues vamos a encontrar gran parte de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Por otro lado, los países industriales del sureste asiático van a exportar productos textiles, electrónicos, informáticos, automovilísticos, pero a un precio bastante bajo. Y ahí vamos a encontrar países como Corea del Sur, Taiwán, China, Tailandia, etc. Y finalmente habría que hablar de los países subdesarrollados, que van a exportar materias primas y fuentes de energía y van a importar productos industriales y tecnología, por lo que van a depender mucho de los países industrializados. Y en este tipo de países pues vamos a encontrar casi a todos los países de África, algunos de Asia y algunos también de Iberoamérica. Bien, pues hasta aquí nuestro primer vídeo hablando del sector terciario, espero que os haya sido útil y gracias por verlo.